Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Hola Irene, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, supongo que también te picará un poquito el partido de la selección de hoy, ¿no? Sí, por supuesto, todos muy ansiosos, muy ansiosos. ¿Cómo es tu día hasta las 10 de la noche? ¿Vas a revisar papers? ¿Vas a arreglar la mudanza reciente? ¿Qué vas a hacer? No, mira, después que termino la radio con ustedes, me dedico a organizar un poco, sí, algunas cosas que todavía me quedaron en cajas, viste, de a poquito, muy de a poquito voy sacando, porque no quiero hacer demasiado esfuerzo todo de golpe y no tengo apuro, así que aprovecho los fines de semana para hacer eso, y más este fin de semana largo que ayer ya vi a mis hijos, los que están acá, por lo menos, así que hoy estoy tranquila. Y después esperaré el Qué partido, bueno. como siempre. Mm. ¿Vos, ¿Vas a vos lo poner ves la con amigos? camiseta? Sí, y bueno, con la camiseta, con todos los ritos Sí, posibles. yo también, Este, camiseta, pero gorro, bufanda, todo. Me pongo muy nerviosa, viste, vamos para a ver. verlo. Cuando lo veo con gente me pongo muy nerviosa, así que prefiero verlo sola. Ah, mira. Bueno, es interesantísimo el tema que nos traes para hoy, porque pareciera que la técnica ya está funcionando. Esto no es, esto es afirmativo, ¿no? Y resuelve muchos problemas, inclusive de quemados y demás. Así que si querés, empecemos a desarrollar este tema que nos presentás para hoy. Claro, sí, sí. Mirá, te cuento, es un parche de membrana amniótica humana que evitan cirugías complejas, sobre todo en gente que, bueno, que ya pasó por varias cirugías y que tiene escaras y distintos problemas, viste, de estar postrados. Justamente un grupo de investigadores del CONICET y médicos de cirugía plástica del CEMIC lograron el cierre total de una úlcera muy, muy brava con el uso de apósitos que derivan justamente de membrana amniótica humana. O sea, es que esta es la membrana que es la capa más interna, digamos, del que protege el bebé, ¿no? Los embarazos. Entonces, este estudio se acaba de publicar y le da respaldo científico a una técnica que ya se usaba hace años, pero todavía no llegaba a todos los pacientes. ¿Y por qué no llegaba? Porque había que conservarla con criocirugía y con técnicas demasiado específicas en los laboratorios de los hospitales o de los sanatorios, pero ahora los argentinos, estos científicos argentinos desarrollaron un método para que pueda durar hasta 3 años fuera de esto, digamos, de las técnicas de toda esta cosa tan complicada, ¿no? Que hay que hacer dentro de los Sí, de hospitales para que se enfriamiento y conserve. demás que necesitaba, ¿no? Claro, claro. Ahora, justamente la gran innovación consiste en que se puede mantener hasta 3 años fuera de toda esa cosa, digamos, como si fuera una gasa común, dentro de por supuesto, a una temperatura ambiente, no exponerlo demasiado digamos, a un ambiente muy seco, pero mantenerlo en una temperatura ambiente de un botiquín en una casa, y eso está buenísimo. Claro, pero además esta membrana que forma parte de la placenta que envuelve al feto, ¿qué se hace habitualmente con la placenta? Eso se descartaba habitualmente, ¿no? Mira, en una época se descartaba, ya hace un tiempo que se empezó a guardar, pero claro, digamos, con estos cuidados que yo te decía, ¿no? Para que no se estropeara dentro de los laboratorios de los centros especializados, ¿no? Pero justamente la innovación surgió, fíjate como, digamos, como ensayo-error, ¿no? Te cuento un poco cómo surgió, si querés, porque esto es muy reciente. Dale, Resulta que había dale.
un señor que tenía un mieloma múltiple en tratamiento de quimioterapia, que llevaba meses conviviendo con una úlcera glútea que no cedía y había surgido tras una infección por una inyección intramuscular muy mal aplicada y había resistido todos los tratamientos convencionales. Entonces, la quimioterapia le había dejado las plaquetas tan bajas que cualquier intervención quirúrgica implicaba un riesgo serio de sangrado. Entonces, este señor, en el paper no lo dice solamente que por motivos religiosos el paciente descartaba cualquier procedimiento que pudiera requerir transfusiones. Y el paper no lo dice, pero yo me imagino que debía ser un testigo de Jehová, ¿viste? Que ellos no permiten que se les permita, no les permiten transfusiones a las personas. Es una cuestión Claro. de esa religión. Bueno, entonces, en el quirófano, que en otro contexto hubiera sido un paso lógico, acá era una apuesta muy costosa, muy complicada, digamos, costosa y complicada de que resulte efectiva. Entonces, ¿qué hicieron los médicos, los investigadores? Decidieron dividir la herida en 2 sectores y aplicaron un tratamiento diferente en cada uno. En la primera mitad le pusieron una matriz de colágeno de origen bovino, o sea, de una vaca. Es un biomaterial que ya se usa habitualmente para reparar el tejido antes de un injerto. Pero en la otra parte de la herida le pusieron este apósito elaborado a partir de la membrana amniótica humana. Y al mismo tiempo tomaron biopsias en las 2 zonas y las enviaron a un equipo de investigadores del CONICET para analizar qué estaba pasando con el tejido a nivel celular y molecular. Y bueno, esto era para evaluar cuál de las 2 terapias era más efectiva para el cierre de la lesión, ¿no? Bueno, apenas 49 días después de que inició el tratamiento, donde se había aplicado la membrana amniótica, la regeneración fue muy rápida, la inflamación había bajado, y el tejido mostraba una organización súper madura, ¿no? Muy increíble. Entonces el equipo dijo, bueno, vamos a extender el tratamiento a toda la lesión, y 5 meses después del inicio, la úlcera se había cerrado por completo. Entonces, este caso, que fue un caso muy especial, un caso único, dio origen a este trabajo, cuyos resultados se publicaron justamente recientemente, el mes pasado, en la revista International Journal of Molecular Sciences, o sea, esta publicación periódica internacional de ciencias moleculares, y el estudio completo está firmado por un equipo integrado por investigadores del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, y de la Unidad 4 del Centro de Medicina Translacional del Hospital El Cruce, donde este paciente estaba internado, junto con profesionales del CEMIC, ¿no? Así que, bueno, esta investigación permitió explicar, digamos, por qué los apósitos de esta membrana amniótica favorecen la regeneración de tejidos complejos, ¿no? Como yo te decía, es la capa más interna de la placenta, la que envuelve al bebé durante toda la gestación. Y después del parto, ese tejido, que contestando bien a lo que vos me preguntabas, en condiciones normales, históricamente se descartaba, ahora se había empezado ya hace un tiempo a procesar y a conservarse para aplicaciones médicas. O sea, no es una utilización nueva, ¿no? Pero lo que es nuevo es haberlo podido pasar a mantenerlo en un ambiente, digamos, casero, familiar, para que eso uno lo pueda tener en unas internaciones domiciliarias, por ejemplo, ¿no? En medicinas paliativas. Y en función de lo que viene, se me ocurre que lo que hará falta es tener poder establecer un mecanismo que pueda hacer que las placentas no se descarten, que eso tenga un tratamiento adecuado y una capacitación para que más médicos puedan hacer uso de esta técnica, porque entiendo que hasta ahora el uso es reducido, ¿no? Claro, lo que pasa es que estos médicos dependen de la investigación de estos investigadores del CONICET, por eso es tan importante esta transferencia de tecnología, lo que siempre decimos. Lo que pasa es que son procesos que necesitan subsidios, que son caros. Entonces, para la gente que dice que el CONICET no sirve para nada, entre comillas, yo por supuesto no pienso así, pero yo lo escucho todos los días. Fíjate que si no fuera por los investigadores que dijeron, no, momento, la membrana amniótica tiene células con capacidad regenerativa, tiene factores de crecimiento, tiene citoquinas que regulan la respuesta inflamatoria, tiene distintos tipos de colágeno, microvesículas que se liberan
por las propias células, o sea, son todos elementos o compuestos que participan de procesos naturales de reparación de tejido, ¿no? Entonces es una membrana que está en la gestación y funciona como un espejo biológico y regula un montón de procesos, o sea, y encima es humano, o sea, no tenemos que usar algo de origen bovino, que si bien es un biomaterial, puede tener, se usó mucho, digamos, en los injertos, pero ¿qué pasa? En algunas personas hubo rechazo, porque obviamente no es lo mismo que te injerten algo de una vaca que te injerten algo de tejido humano, ¿no? O sea, la matriz bovina esta que usaban viene de la dermis de la vaca. Y la membrana amniótica, además de ser mucho más rica en un montón de componentes, encima es humana. Así que el problema era cómo se mantenía esto fuera para los cuidados paliativos, por ejemplo, de los pacientes domiciliarios, cómo se mantenía esto fuera de la organización de un hospital. Y ese es el gran... me da risa porque en el paper dice del quirófano al domicilio, ¿no? Como subtítulo, porque justamente esa es la cuestión, ¿no? O sea, se utilizaba en medicina desde hace décadas, pero claro, digamos, se presentaba condicionado por justamente esto que te cuento. Entonces, es una modalidad que requería mantener el tejido a temperaturas a menos 80 grados centígrados, o sea, bajo cero, con una cadena de frío muy permanente, no se podía cortar para nada. En una heladerita común de estas de telgopor, vos no podés mantener a menos 80 grados centígrados, lo podés mantener frío, pero no tanto. Entonces, para colocarlo en el ámbito quirúrgico y que sea efectivo, tenía que estar en estos laboratorios de los hospitales. Entonces, bueno, este trabajo analizó una alternativa que se desarrolló acá en la Argentina por una asociación civil, que es la Asociación para el Progreso de la Tecnología Médica de Tejidos, que se llama Amnios, por amniótico, ¿no? SBMA, esa es la sigla de la ONG. Es una ONG de base tecnológica que funciona como un banco de membrana amniótica humana que se obtiene a partir de estas placentas donadas en las maternidades y hospitales. Y desde hace ya un tiempo, por suerte, la organización esta produce los derivados de este tejido para uso médico. Y bueno, se puede mantener gracias a este equipo colaborativo, digamos, como decimos siempre, ¿no? Una ciencia muy colaborativa, digamos, para poder llevar a domicilio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace esta organización? Procesa la membrana, obtiene un compuesto homogéneo que se liofiliza, como se dice, bueno, en laboratorio es una palabra medio técnica. Eso quiere decir que se congela, se elimina el contenido de agua, se transforma en un apósito seco, de mayor espesor que los parches que se usaban incluso en los países desarrollados. O sea, en todo el resto del mundo utilizaban parches de membrana amniótica muy finitos, que eran casi como un papel de calcar, pero en los argentinos lo que usan es lo que llaman un homogenato, que es un apósito más grueso, que eso solamente lo desarrollaron acá en la Argentina y aporta una matriz mucho más sólida a la herida y que dura más tiempo, ¿no? Está buenísimo. Es central esta idea de que es un tejido que ayuda a la regeneración y que además tiene propiedades antiinflamatorias. Por eso me parece que los avances se van simplificando, se van acercando cada vez más a que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas. Esta idea de la medicina regenerativa que nos traes hoy para quemaduras, para úlceras, para diabéticos, para lesiones oculares, es muy interesante y abarca a un arco de la población bien importante, así que lo celebramos. Sí, la verdad que está muy bueno. Es un biomaterial que se puede conservar hasta 3 años a temperatura ambiente sin perder las propiedades biológicas, y una vez colocado sobre una herida que exudativa, el mismo líquido que libera el tejido lo rehidrata, porque está seco, como les decía, y lo va reactivando progresivamente, ¿no? O sea, reactiva los factores de crecimiento y todo el resto de los componentes que hacen la regeneración. Es clave para los diabéticos, como vos bien decías. Claro, ¿no? ¿Cuáles son las placentas aptas? Supongo que ese tejido se obtiene de donantes sanos tras el parto, ¿no? Por ejemplo, un parto programado por cesárea. ¿Hay algún tipo de análisis que se hace anteriormente para considerar si ese tejido está apto o no para todo este proceso que nos acabas de contar?
Mira, el paper no lo aclara, pero como bióloga yo te digo que desde el momento que el bebé nace sano, digamos, cualquier placenta, ya sea de parto normal o de parto por cesárea, si vos inmediatamente la procesás, está perfecta para conservar. O sea, una placenta no Bien, podría estar en mal estado, o sea, si el bebé nace bien, vos pensás que el bebé empieza a poder respirar por sí solo fuera de la madre. Entonces, en el momento que nace, la placenta tiene que haber estado en un estado óptimo, porque si no el bebé hubiera salido muerto, ¿te das cuenta? O sea, claro. es una cuestión, me parece a mí más de sentido común y de lógica, que yo no creo que haya alguna placenta que no esté apta si el bebé nació normalmente. Normalmente me refiero sano, no por parto normal, puede ser cesárea. Pero eso no lo aclara el paper, pero me parece que es un poco Mm. de sentido común, creo, no Irene, sé. quería preguntarte en el final, porque va a ser el tema que vamos a abordar en 5 o 10 minutos, y en base un poco también a tu experiencia como mamá, ¿cómo estás viendo las crianzas de esta época? Viste que hay como dos corrientes, aquella que es más permisiva, que habla de un respeto y un cuidado hacia las niñeces que antes no se tenía, y otros que sostienen que hay que ocuparse de las niñas, niños y adolescentes con otra firmeza, porque si no estamos de algún modo criando personas en definitiva un poco más débiles para afrontar todas las complejidades de la vida. Vamos a hablar con una especialista ahora, pero ¿cómo ves este tema que está resultando de sumo interés en las conversaciones en el mundo entero? Mira, a mí me parece muy bien que se hable de este tema. Mira, casualmente ayer estuvieron mis hijos, los dos mayores, porque el menor vive en Madrid, como vos sabés, el que fue papá. Mi hijo mayor tiene 42 y mi hija menor, mi hija del medio, digamos, va a cumplir 40. Y ayer hablábamos de estas cosas, ¿no? Y ellos me decían, ninguno de los dos son papá o mamá, ¿no? De estos chicos, solamente tengo la nietita de mi hijo menor. Pero me decían que Sí. ellos valoran un montón digamos, la forma en que fueron criados por mi esposo y por mí, a pesar de que los dos laburábamos, pero nunca les sacamos los ojos de encima, en el sentido de que estábamos siempre pendientes. Por supuesto, siempre le poníamos límites, pero con mucho respeto, explicándoles por qué les poníamos esos límites. O sea, no dejarlos, obviamente no había la tecnología que hay ahora, que a los chicos les ponen el chupete electrónico, les meten un video de YouTube para que se queden tranquilos. Mm, En esa época mm. no existía eso, cuando mis hijos eran chiquitos, pero o la tele que empezaba más tarde, pero sí jugaban mucho les comprábamos muchos juegos. Yo cada vez que viajaba a los congresos les traía juegos de mesa, les traía libros de esos que encastran cosas que había en otros países. Ellos, justamente hablábamos de eso, mira, ayer. Eh, y, y me decían, qué cosa tan horrorosa lo que están haciendo los padres. Ellos lo ven con amigos o amigas que son padres, que los dejan a los chicos un poco solitos o no les ponen límites, o cuando el chico quiere algo, bueno, van corriendo y le hacen digamos, no sé, les compran lo que quieren, no sé, nosotros no éramos así con mi marido. O sea, por supuesto, éramos padres muy amorosos, yo soy una madre muy amorosa, mi marido falleció, pero siempre en todo supimos poner límites con mucho respeto y explicándoles por qué esos límites, o sea, a cada edad que pudieran entender de Claro. la forma en que lo pudieran comprender, ¿no? Se lo explicábamos. Y los chicos lo aceptaban, o sea, no brazo duro, pero tampoco el laissez-faire, ¿no? Cualquier cosa. Así Porque vos que, no sabés que hoy sé. decíamos que ahí está el origen, me parece, como para ir regenerando este modo que tenemos de ser e ir hacia un nuevo paradigma. Porque las personas no nacen luminosas u oscuras por obra y gracia del Espíritu Santo. Tienen que ver con el ambiente donde se desarrollan, las posibilidades que tienen y los cuidados que les propiciamos. Así que creo que no casualmente este tema emerge con tanta fortaleza en estos días, ¿no? Ahí está el arranque de todo lo que hace falta rever, ¿no?
Sí, así es, así es. Y incluso, bueno, siempre digamos, les inculcamos que ellos estudien lo que les gustara. No, no les impusimos nada de ninguna profesión en especial, como se hacía por ahí en nuestra época cuando éramos chicos. Mi papá no me habló un mes cuando me anoté en biología y no seguí medicina como él, ¿no? Después, por supuesto, se le pasó, pero había cosa de mandato. Yo doy clase a los alumnos del posgrado de Derecho en la Facultad de Abogacía de la UBA, de Derecho, y mis alumnos de posgrado me dicen que les hubiera encantado estudiar algo relacionado con la naturaleza, pero abuelos, padres y bisabuelos incluso fueron abogados, entonces tuvieron que estudiar Derecho para seguir con la tradición familiar y se sienten muy frustrados. Muy frustrados. Un poco eso también le pasó a mi marido, que fue contador por el padre y él le hubiera gustado ser arquitecto, qué sé yo. O sea, yo creo que, yo les dije a los chicos, no, ustedes no importa si se equivocan. Mi hijo mayor empezó economía, después se pasó empezó 3 carreras hasta que realmente encontró su destino en la geofísica, en la carrera de física de la UBA de Exactas con especialización en geología. No hay que tener miedo a equivocarse. Mi hija hizo muchos años de filosofía en la UBA y después dijo, no, mamá, yo quiero ser actriz. Ella lo hacía desde chica, pero pensamos que era un hobby, no que iba a vivir de eso, ¿no? Y bueno, a mí no sé cómo vos fuiste como papá, ¿no? Pero vos también, me parece que con tus hijos mayores y con Elena, me parece que también. Yo por lo que te escucho y por lo que sé, sos un padre muy amoroso. Sí, y muy yo presente. creo que hay un desafío casi, te diría, permanente, ¿no? El de revisar nuestras actitudes como papás para ir ajustando esa idea del límite, pero que ese límite sea amoroso y de esas libertades que también van apareciendo también de acuerdo al perfil de cada hijo, ¿no? Porque hay hijos que adquieren una madurez más temprana, a otros les cuesta más, entonces hay que acompañar y estar, en fin. Es todo un dilema, pero que se resuelve con esto que decías vos, ¿no? Con la presencia, estar, acompañar, estar para cuando haga falta, estar siempre. Así que bueno, gracias. Vamos a seguirlo ahora con una especialista. No hay por qué. Mira, es un placer hablar de todos estos temas. Y una cosa fundamental, mis hijos fueron a escuela pública, jornada completa. Estuvieron en contacto con toda clase de chicos de todas las instancias sociales. Y a mí me parece eso fundamental, porque a veces, con todo respeto a muchas escuelas privadas, los crían como dentro de un... Nosotros hubiéramos podido pagar una escuela privada con mi marido, pero no quisimos, porque se crían como si fueran una burbuja, ¿no? Yo lo veo con mis sobrinos, por ejemplo. Es muy importante que los chicos aprendan a valorar lo que tienen y no sé, los compañeros de escuela. Tal vez la educación pública cuando ellos estudiaron era distinta de lo que es ahora. No sé, no tengo hijos chicos en edad escolar en este momento, pero a mí en ese momento nos pareció muy importante esa decisión con mi esposo. Así que bueno, que tengan una linda semana. Gracias, Irene. Que gane Argentina. Sí, que gane Argentina. Un abrazo grande. Cari. Abrazo. Si querés saber más sobre nuestra querida profe, @guaysirene, la buscas en Instagram y ahí tenés material de sobra para entretenerte estas 12 horas hasta el partido. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.